Empecemos por un aspecto que muchos pueden considerar menor y que algunos colegas y hasta miembros de la oposición, nobleza obliga, han citado en estas horas, ¿no? Había transcurrido muy poco rato desde el ingreso de un escribiente y miembros de prefectura al departamento de Amado Vudú, cuando ya circulaban en los portales oficialistas no solo las fotos, sino el mismísimo video del momento en que le comunicaban su detención. Se diría que virtualmente transmitieron en directo. Como de costumbre, la fórmula consistió en decir que simplemente se había tenido acceso al lujo de detalles de esos instantes dramáticos, pornográficamente afectadores de la intimidad del detenido. Las únicas que pudieron proporcionar esos documentos testimoniales, se pensaba hasta ayer, son fuentes del propio juzgado o de alguno de los intervinientes en el operativo, que se sintieron con absoluta impunidad para hacerlo. Desde el juzgado, en estas horas, lo que han dicho es que quien dio las indicaciones fue el Ministerio de Seguridad, en cabeza de Patricia Bullrich. El detalle puede parecer episódico, ¿no? A uno le parece que es un símbolo tristemente inmenso de que, tanto como en otros casos similares de show cinematográfico, avalados por las autoridades involucradas, el precepto es mucho más salir de cacería que hacer honor a la justicia. Hay un dato desopilante, desconozco, la verdad es que no lo chequeé, porque tampoco es sustantivo, respecto de qué antecedentes puede tener. Y es que la detención de Vudú sorprendió inclusive, no ya a, como decíamos, algunos miembros cercanos al oficialismo, sino al autor de la denuncia que originó el expediente contra Vudú, Alejandro Sánchez Calvermaten, quien reconoció que el ex vicepresidente siempre estuvo a derecho, como también lo sostiene el fiscal y hasta el propio juez, Ariel Lijo, en un fallo que, según todos, pero todos los especialistas consultados, a izquierda y derecha, pasará la historia de los escándalos jurídicos. También se ha dicho, no parece que esté de más recordarlo, que en ninguna de las causas en que se lo investiga, Vudú es acusado de asociación ilícita en una de las figuras penales esgrimidas para encarcelarlo. Jamás fue siquiera indagado y hasta tuvo autorización para salir del país porque la Cámara juzgó que no había posibilidad de entorpecimiento. Hace pocos días, recordemos también, el juez fue espoleado. Bueno, ¿qué tanto eufemismo? El juez fue apretado desde entidades jurídicas y ONGs adictas al macrismo por observar demoras excesivas en la tramitación de causas. No podrá reprochársele que tardó en acusar recibo. El fallo contra Vudú abunda en una cantidad de potenciales en su acepción de supuesto peligro de fuga, supuesta obstaculización, supuesto riesgo procesal, supuestos y graves hechos de corrupción que, si se quiere extremar, a más de ser el bochorno legal que todos los entendidos señalan, no podría salir airoso en un examen de técnica periodística. Y otra pregunta circulante en estos momentos. Con este criterio, ¿por qué no está preso Macri? Y
imputado en la causa del Correo. No tiene poder ni influencias como para entorpecer la causa. ¿Cómo serán las cosas que Joaquín Morales Solá preguntó si acaso se estaría viendo este proceso de persecución judicial de haber ganado Daniel Scioli? Detengámonos en esa palabra, persecución, en boca de uno de los columnistas preferidos del macrismo, porque su significado político es irrebatible. Por eso fue sustantiva la precisión, la simpleza de un título de página en la web. Tras la detención de Vudú, pasaron las elecciones, pero la campaña sigue. Y seguirá porque la arremetida judicial y mediática desde la esfera política es el ancho de espadas para el intento de relativizar las consecuencias del paquete de reformas económicas anunciado en la semana. Su centro tiene dos centros, o uno y una periferia muy marcada. Claramente el derrumbe de toda la legislación protectora de los derechos laborales, hasta el límite de hacerlos retroceder a la previa del surgimiento peronista a mediados del siglo pasado. Hay quien dice que en realidad es pre-irigoyenista. No sé cuánto se ha reparado en que se pretende cambiar el propio concepto de trabajo en el proyecto del oficialismo, al definirlo como una cooperación entre las partes con derechos y deberes recíprocos, de modo que el trabajador deja de ser el producto de una relación asimétrica con los patrones. Como bien lo advirtió en su columna de ayer el Rulo de la Torre, solamente los sectores más retrógrados de las cámaras empresariales se atrevían a pedir tanto. Pero el gobierno de Macri parece haber superado sus propias expectativas. La reducción de las indemnizaciones por despido podía estar en los cálculos. Pero que el pago de horas extras sea sustituido por un banco de horas, para que el patrón disponga cuánto dura la jornada de trabajo y el tiempo libre del trabajador, es un sueño del pibe que difícilmente era imaginable en la correlación de fuerzas vigente, así fuera a los tumbos, hasta la llegada de Macri al poder directo. Otro tanto ocurre con la extensión del fondo de despidos, de manera que los montos destinados a ello surjan de un aporte mensual acumulado para que la patronal lo emplee cuando le parezca y el empleado pague su propia indemnización. No parecería que las víctimas estén informadas del tema. O peor, más bien semeja que una buena parte de ellas priorizan festejar a Debido y Vudú presos, sin importar en lo más mínimo ninguna seriedad jurídica de los procesos inventados, a la espera de un brindis mayor al respecto que se llama Cristina Fernández. Tampoco hay registro de que echarán mano a los meneados fondos de los jubilados en unos 100.000 millones de pesos. La reforma previsional de Cambiemos, que llegó al poder directo con la bandera del 82% móvil, se propone reducir a valores de hoy, a valores reales, en casi 900 pesos por mes lo que ganan los jubilados de la mínima. No importa. Que viva la República, como tuiteó Carrió ayer a la mañana. La bomba del endeudamiento sin contrapartida de inversión externa alguna, porque ni a un loco de remate se le ocurriría poner plata productiva en una orgía de bicicleta financiera al mejor estilo de Martínez de Oz y Cavallo, tampoco interesa a los efectos políticos de la coyuntura. Ahora pegan algunos gritos las provincias y sectores que adhieren a Macri porque son varias o muy considerables
las economías regionales amenazadas por la reforma permanente del trotskismo gubernamental, vitivinícolas, electrónicas, tabacaleras, entre otras. Y como chascarrillo, unos meses después de la invitación del candidato Mudo para elaborar cerveza artesanal, le aumentan los impuestos a la producción de cerveza. Hay que sacar de donde viniere para cubrir el déficit fiscal, pero no es que cada uno ceda un poco. Deben ceder los de siempre, y los que se creyeron que no les iba a tocar, a favor de los que no son tocados nunca, dicho en un lenguaje consignista de improbable retruque. Por el momento da resultado positivo porque vive la República, y hay signos de recuperación económica en la clase media, mientras al recupero se lo compare contra el ajuste producido por los ajustadores. Maldonado se ahogó porque no sabía nadar, pero le interesaba experimentar en un río helado, no por la persecución de gendarmería, sino de puro aventurero fumón. La policía entra a los colegios, pero es para proteger el derecho a la educación contra nidos subversivos. Las voces opositoras en los medios tradicionales, con influencia menguada, pero todavía fijadores de la agenda, quedan reducidas a lo que pueden contar los dedos de una mano. Para ser francos, como forma de decir, la verdad es que todo el contenido de cualquier opinión e información en estos momentos, desde ya que empezando por esta nota editorial, podría abreviarse o ser eliminado con el elemental recordatorio de que acaban de poner al presidente de la sociedad rural directamente como ministro de Agroindustria. Ni la dictadura se animó a eso. ¡Viva la República!